La Habana, 15 de noviembre de 1988. Algo no estaba bien desde el amanecer. La ciudad despertó, pero no despertó viva. Las calles estaban llenas, demasiado llenas, y aún así reinaba un silencio incómodo, pesado, casi violento. No había consignas. No había música revolucionaria. No había aplausos. Solo se escuchaba un sonido que golpeaba como un martillo en el asfalto caliente: pasos. Miles de pasos avanzando lentamente hacia el cementerio de Colón. En el centro de esa marea humana avanzaba un ataúd. No llevaba banderas. No llevaba honores oficiales. No llevaba escoltas militares. Y aún así, la multitud lo seguía como si fuera un jefe de Estado. Pero dentro no iba un general. No iba un ministro. Iba un payaso. El hombre que había hecho reír a Cuba durante más de medio siglo. Y sin embargo, nadie se reía. Observa los rostros. No son rostros de despedida normal. Hay rabia contenida. Hay tristeza profunda. Hay miradas que evitan las cámaras. Personas caminando con la cabeza baja, como si supieran que están participando en algo peligroso, un funeral que el poder no quiere que se convierta en símbolo. Porque el hombre que va dentro de ese ataúd no murió solamente por la edad. Murió lentamente, durante años. Murió callando. Murió obedeciendo. Murió pagando un precio que casi nadie conocía. Su nombre artístico era Bernabé. Su nombre real era Enrique Arredondo. Para el público era el hombre de las carcajadas. Para el régimen era un problema. Un problema disfrazado de comedia. Porque Bernabé no gritaba consignas, no levantaba pancartas, no hablaba de política, pero hacía algo más peligroso: hacía que la gente pensara mientras se reía. Y en una dictadura, pensar es un acto de rebeldía. Mira a la multitud otra vez. Ahí está el abuelo que escondía el radio debajo de la almohada para escuchar alegrías de sobremesa sin que los vecinos lo señalaran. Está la madre que repetía sus frases mientras hacía cola durante horas para comprar pan. Está el niño que esperaba el domingo como si fuera una fiesta solo para ver detrás de la fachada. Todos están ahí porque Bernabé era más que entretenimiento. Era un escape. Durante 30 minutos, Cuba dejaba de sentirse como una prisión. Pero mientras el país reía, Enrique Arredondo sufría en silencio. Porque esta historia tiene dos protagonistas con el mismo rostro. El primero es el que tú conoces. El Bernabé exagerado, gritón, atrevido. El que lanzaba el sombrero al suelo. El que decía en mentira: tú me estás engañando, y hacía explotar los estudios de risa. Ese Enrique llenó teatros, rompió récords de audiencia y se volvió parte del idioma cubano. Ese Enrique parecía intocable. Inmortal. Pero existe otro Enrique. El que nadie veía. El que bajaba del escenario y sentía que dejaba de existir. El hombre que ganaba un salario miserable siendo el artista más famoso del país. El padre que miraba fotos de sus hijos en Miami sabiendo que quizá nunca volvería a abrazarlos. El actor que se quitaba el maquillaje y se quedaba solo, frente al espejo, preguntándose cuánto más iba a resistir. Ese Enrique pagaba el precio real de cada carcajada. Para entender cómo llegó a ese punto, hay que viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de que Cuba se llenara de censura y miedo, Enrique Arredondo ya era una estrella. Empezó a actuar siendo casi un niño. Recorrió escenarios, conquistó públicos en México, triunfó en Tampa. Creó personajes que se volvieron leyenda. Cuando llegó la televisión, su fama explotó como un incendio. Detrás de la fachada se convirtió en el programa más visto del país. Enrique ya no era solo un actor. Era un símbolo nacional. Pero entonces llegó la revolución. Y con ella llegó algo invisible, silencioso, pero más poderoso que cualquier arma: el control. De repente ya no se podía improvisar. Ya no se podía hablar libremente. Cada guión debía ser revisado. Cada palabra aprobada. Cada gesto observado.
Enrique entendió rápido el mensaje, la risa era permitida, solo se obedecía. Porque el poder sabía algo peligroso, un chiste bien colocado puede derrumbar más mentiras que 1000 discursos políticos. Por eso Enrique aprendió a sobrevivir. Aprendió a esconder mensajes dentro de frases repetidas. A usar gestos como señales secretas. A decir verdades sin decirlas directamente. Jugaba con el límite. Caminaba sobre una cuerda floja. Cada programa era un riesgo. Hasta que un día, esa cuerda se rompió. Un día, frente a cámaras, con millones de cubanos mirando desde sus casas, Enrique Arredondo dijo una sola frase. Una frase aparentemente inocente. Tan pequeña, que activó la censura, el castigo y el comienzo de su caída. Y cuando escuches esas palabras, vas a entender por qué el régimen nunca se lo perdonó. Eso viene ahora. La presión empezó mucho antes del castigo. No fue de golpe. Fue lenta. Silenciosa. Como una sombra que se iba acercando sin que nadie la notara. Cada semana aparecía una nueva regla. Cada mes desaparecía una libertad. Enrique Arredondo seguía siendo famoso, pero ya no era libre. En los estudios de televisión todos lo sabían. Nadie lo decía en voz alta, pero se sentía en el ambiente, Bernabé estaba vigilado. Antes, Enrique improvisaba. Jugaba con el público. Respondía en vivo. Esa era su magia. Pero ahora todo tenía que estar escrito. Cada línea pasaba por manos que no sabían de comedia, pero sí sabían de control. Funcionarios sentados detrás de escritorios decidían que podía hacer reír al pueblo y que no. El mensaje era claro, haz reír, pero no demasiado. Haz reír, pero no pienses. Haz reír, pero obedece. Enrique entendió que su carrera dependía de una cuerda floja. Si se caía, no solo perdía el programa. Perdía la radio. Perdía el teatro. Perdía el derecho a trabajar. Perdía su voz. Y en Cuba, un artista sin escenario es un fantasma. Por eso empezó a jugar con códigos. Cambió las improvisaciones por muletillas. Convirtió frases simples en mensajes ocultos. Cuando gritaba atrevido, el público entendía que no estaba hablando solo del personaje. Cuando decía mentira, tú me estás engañando, la gente sabía exactamente a quién se refería. Enrique no necesitaba decir nombres. El pueblo completaba la frase en su cabeza. Pero cuanto más crecía el éxito del programa, más crecía la vigilancia. Productores nerviosos. Técnicos tensos. Miradas incómodas detrás de cámaras. Cada grabación se sentía como un interrogatorio disfrazado de comedia. Enrique lo sabía. Y aún así, siguió caminando al borde del abismo. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era 1969. Un día normal de grabación de detrás de la fachada. El estudio estaba lleno. Luces encendidas. Cámaras listas. Público esperando reír. Enrique estaba en personaje. Bernabé en su punto máximo. La escena era sencilla. Una discusión con su nieto televisivo. Nada peligroso. Nada político. Nada sospechoso. Pero entonces pasó algo. El niño se portaba mal en escena. El guión marcaba un regaño común. Enrique abrió la boca para decir la línea escrita, y en una fracción de segundo decidió cambiarla. Fue un impulso. Un reflejo. Un acto automático de comediante veterano. Y dijo: Oye, niño, si no te portas bien, te voy a poner a ver los muñequitos rusos. Por un segundo, el tiempo se detuvo. En el estudio nadie se movió. Los técnicos dejaron de respirar. Los actores se miraron con pánico. Alguien detrás de cámaras bajó la cabeza. Todos entendieron lo mismo al mismo tiempo, eso no estaba en el libreto. Eso no estaba aprobado. Eso no debía decirse. Pero en las casas ocurrió lo contrario.
En La Habana, en Santiago, en Camagüey, en barrios pobres y en apartamentos pequeños, la gente explotó en carcajadas. Porque Enrique acababa de decir lo que millones pensaban y nadie se atrevía a decir en voz alta. Que los muñequitos soviéticos no eran diversión. Eran castigo. Eran lentos, aburridos, incomprensibles. Eran el símbolo perfecto de una amistad impuesta. Fue un chiste. Solo un chiste. Pero en Cuba revolucionaria, un chiste puede convertirse en un crimen. Esa misma noche empezaron las llamadas. Reuniones urgentes. Puertas cerradas. Nombres escritos en papeles. El Ministerio de Cultura reaccionó rápido. Demasiado rápido. Enrique fue suspendido. Sacado del programa. Apartado de la televisión. Sin fecha de regreso. Sin explicaciones públicas. No le dijeron si serían semanas, meses o años. Solo le dejaron claro una cosa, había cruzado una línea invisible. Y ahora debía pagar. De un día para otro, el hombre más famoso de la televisión cubana quedó en silencio. Sin cámaras. Sin micrófonos. Sin escenario. Sin voz. Sus compañeros evitaban mirarlo. Algunos por miedo. Otros por órdenes. Nadie quería ser el próximo castigado. Enrique volvió a su casa con una pregunta martillándole la cabeza, ¿valió la pena? Pero lo peor aún no había llegado. Porque el castigo no solo iba a ser profesional. Iba a ser personal. Iba a tocar lo único que a Enrique todavía le importaba más que la comedia. Su familia. Y eso, es lo que vas a escuchar ahora. El castigo no terminó con la suspensión. Eso fue solo el comienzo. Porque el régimen no necesitaba meter a Enrique Arredondo en una celda para destruirlo. Había aprendido algo mucho más efectivo, romper al artista desde adentro. Quitarle el escenario. Quitarle el dinero. Quitarle la tranquilidad. Convertir su propia vida en una prisión invisible. De un día para otro, Enrique pasó de ser la cara más vista de la televisión cubana a convertirse en un fantasma. No salía en pantalla. No lo invitaban a eventos. No aparecía en la radio. Su nombre empezó a desaparecer lentamente de los espacios oficiales, como si nunca hubiera existido. Y en Cuba, cuando el Estado te borra, no solo pierdes el trabajo. Pierdes identidad. Pero el golpe más duro no fue profesional. Fue familiar. Mientras Enrique estaba castigado y silenciado, su familia se estaba rompiendo a pedazos. Su hija Jackie estaba en Miami. Se había ido siendo apenas una niña. Enrique conservaba una foto suya que miraba todas las noches. No la vio crecer. No estuvo en su graduación. No la acompañó en momentos importantes. No porque no quisiera. Porque no podía. El régimen no le permitía salir. Y traerla de regreso significaba marcarla para siempre. Convertirla en sospechosa. En enemiga. En gusana. Así que Enrique hizo lo más doloroso que puede hacer un padre, amar desde lejos. Su hijo Enriquito se quedó en Cuba. También era actor. También tenía talento. Pero vivía con miedo. Miedo de que cualquier error de su padre destruyera su carrera. Miedo de que el apellido Arredondo se convirtiera en una condena. Miedo de heredar el castigo. Y ese era exactamente el plan. El régimen no necesitaba amenazar directamente. Solo tenía que dejar claro que la vida de tu familia dependía de tu obediencia. Que cada chiste mal dicho podía costarle el futuro a tus hijos. Que cada palabra fuera de lugar podía traer consecuencias irreversibles. En los pasillos de Radio Progreso se empezó a correr un rumor. Decían que Enrique lloraba después de las grabaciones. Que se quedaba solo en el camerino mirando fotos. Que repetía una frase una y otra vez, como si fuera una herida abierta: hago reír a los hijos de otros, y no puedo abrazar a los míos. Cuando finalmente le permitieron regresar a trabajar, no fue una victoria.
Fue una negociación humillante. Le pusieron condiciones. Nada de improvisación. Nada de comentarios sobre la realidad cubana. Nada de referencias a la Unión Soviética. Nada que pudiera interpretarse como crítica. Enrique entendió el mensaje, podía volver, pero debía convertirse en una versión controlada de sí mismo. Aceptó. No porque creyera en el sistema. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque tenía que comer. Porque sin radio, sin televisión, sin teatro, Enrique Arredondo dejaba de existir. Su identidad dependía del escenario. Y el régimen lo sabía. Pero todavía faltaba la humillación más silenciosa. El dinero. A pesar de ser el artista más famoso del país, Enrique ganaba apenas 225 pesos al mes. Menos que burócratas que nunca hicieron reír a nadie. Menos que artistas sin trayectoria. Incluso menos que su propio hijo, que recién comenzaba. Eso no era un error administrativo. Era un mensaje. Un recordatorio constante de quién mandaba. Una forma de decirle, no importa cuánto te ame el pueblo. Nosotros decidimos cuánto vales. Se dice que Enrique pidió un aumento. Que fue al comité de evaluación. Que exigió ser tratado como artista de primera categoría. La respuesta fue fría. Le recordaron el incidente de los muñequitos rusos. Le hablaron de su problema ideológico. Le dijeron que si quería mejorar su situación debía demostrar compromiso revolucionario. Esa frase tenía un significado claro, alabar al régimen. Burlarse del exilio. Convertir a Bernabé en propaganda. Enrique se negó. Y por eso siguió ganando lo mismo. Hasta que, casi al final de su vida, le dieron un nada soviético como premio simbólico. Un regalo tardío. Un intento barato de comprar silencio. Mientras tanto, la contradicción era brutal. Enrique hacía cola para comprar comida mientras los jerarcas vivían con privilegios. No tenía aire acondicionado mientras otros tenían mansiones. No tenía comodidades mientras el sistema usaba su imagen para entretener al pueblo. Y aún así, seguía saliendo al escenario. Seguía maquillándose. Seguía haciendo reír. Porque eso era lo único que sabía hacer. Pero cada risa le costaba más caro. Y el cuerpo empezó a pasar factura. A mediados de los años 80, algo empezó a fallar. Cansancio extremo. Voz más débil. Menos energía. Nadie hablaba oficialmente de su enfermedad. Pero todos notaban que algo se estaba apagando. En sus últimas grabaciones, su voz sonaba diferente. Más lenta. Más triste. Sus chistes tenían un tono extraño. Como si ya no estuviera actuando, sino despidiéndose. Y sin saberlo, Enrique Arredondo estaba entrando en el último acto de su vida. Un final que el régimen intentó minimizar. Pero que el pueblo nunca olvidó. Y eso, viene ahora. A principios de 1986 el cuerpo de Enrique Arredondo empezó a rendirse. Ya no era solo cansancio. Ya no era solo edad. Algo más profundo estaba ocurriendo. Algunos hablaban de cáncer. Otros de problemas cardíacos. Nadie dio una versión oficial clara. Como muchas cosas en su vida, su enfermedad también quedó envuelta en silencio. Pero Enrique lo sentía. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Y aún así, siguió trabajando. Siguió levantándose temprano. Siguió entrando a los estudios de Radio Progreso. Siguió interpretando a Simeón. Siguió diciendo frases que el público entendía como mensajes ocultos. Cada grabación era un esfuerzo. Cada programa parecía una despedida disfrazada de comedia. Su voz ya no tenía la misma fuerza, pero tenía algo nuevo, una tristeza que atravesaba el micrófono. En los círculos del exilio se comentaba que sus últimas actuaciones eran diferentes. Que cuando decía lo que fue y no es como si nunca hubiese sido, no estaba hablando solo de un personaje. Estaba hablando de Cuba. De la Cuba que conoció antes de 1959.
De un país que sentía que había desaparecido. El 15 de noviembre de 1988, Enrique Arredondo murió en su casa de Arroyo Apolo. Tenía 82 años. Había trabajado hasta pocas semanas antes. El noticiero nacional lo anunció con una nota breve y fría: murió el comediante Enrique Arredondo. Sin homenajes largos. Sin emoción. Sin mencionar a Bernabé. Como si el sistema quisiera enterrarlo rápido. Discreto. Silencioso. Pero el pueblo no lo permitió. Ese mismo día, algo inesperado ocurrió. Miles de personas salieron a la calle. Cerraron negocios. Dejaron el trabajo. Caminaron juntos hacia el cementerio de Colón. Sin órdenes. Sin organización oficial. Solo por respeto. Solo por amor. El funeral se convirtió en una marcha silenciosa. Un acto espontáneo que el poder no pudo controlar. La televisión grabó el evento, pero no lo transmitió completo. Cortaron los momentos más intensos. Las lágrimas. Los gritos de «Bernabé, te amamos». Las miradas de rabia. Porque esas imágenes decían demasiado. Decían que el pueblo lloraba más a un comediante que a muchos líderes oficiales. Decían que Bernabé había sido más importante para la gente común que cualquier discurso revolucionario. Y ahí está la ironía más cruel de esta historia. Bernabé gritaba mentira cada vez que alguien intentaba engañarlo en escena. Pero su propia vida fue utilizada para sostener una de las mentiras más grandes del sistema, la idea de que un artista puede ser feliz sin libertad. Que el aplauso del pueblo reemplaza la dignidad. Que 225 pesos valen más si vienen acompañados de propaganda. Años después, su hijo Enriquito tomó la decisión que su padre nunca pudo tomar. En 1997 se exilió en Miami. Allí creó su propia compañía junto a su hermana Jackie. Por primera vez pudo hacer comedia sin censura. Sin miedo. Sin vigilancia. Pudo decir en voz alta lo que Enrique solo podía insinuar con gestos y frases repetidas. En el exilio, Enriquito contó la verdad. Habló del castigo. Del salario humillante. De las fotos que su padre miraba llorando. Del día en que lo suspendieron por el chiste de los muñequitos rusos. De cómo el régimen convirtió a Enrique Arredondo en símbolo público mientras lo destruía en privado. Hay quienes aseguran que antes de morir, Enrique le dijo a su hijo una frase que resume toda su tragedia: no te quedes. Vive la vida que yo no pude vivir. Y Enriquito obedeció. Hoy, Bernabé sigue vivo en la memoria de Cuba. Pero no como el personaje que el sistema quiso controlar. Sino como el hombre que hizo reír a un país entero mientras pagaba el precio más alto en silencio. Y aquí queda la pregunta final. ¿Fue Enrique Arredondo un héroe o una víctima? ¿Un artista comprometido o un prisionero elegante? ¿Un símbolo revolucionario, o la prueba viviente de que hasta la risa puede ser castigada? Tal vez fue todo al mismo tiempo. Mientras tú reías en tu sala viendo detrás de la fachada, alguien estaba pagando ese momento de alegría. Mientras repetía sus frases en la cola del pan, él miraba fotos de sus hijos desde lejos. Mientras pensabas que era un comediante feliz, él estaba viviendo la tragedia más silenciosa de la cultura cubana. Porque en Cuba, incluso la risa tiene un precio. Y Enrique Arredondo lo pagó completo.